Sí, aquí estamos, 7:03 minutos, 7:03, 19:03 si querés, 7:03 pm, jueves 21 de abril, año 2022. Y volvemos de nuevo, como hacemos cada año, recurrentemente con cada tecnología en estos ciclos de CKC, llevándote a vos todo lo que tiene que ver con manejo, con investigación, con todo lo que es este apasionante mundo de la biología de los suelos, en este ecosistema y en esto que tiene que ver un poco con lo que vos haces en el campo, ¿no? En trigo, en tus cultivos, etc. Bueno, me voy a correr un poquito para mostrarte el título de esto. Mira, acá lo tenés. Fíjate, suelos más saludables, manejos sustentables para la nutrición. Un ciclo de charlas online que arranca hoy jueves, sigue el próximo, y el próximo, es decir, vamos a tener 3 charlas charlando y hablando de todo esto. Pero voy a presentar justamente a las 2 personas que van a estar en esta horita que vamos a trabajar con vos. Primero le voy a presentar a Cristian Álvarez. Cristian Álvarez, ¿dónde estás, Cristian? Ahí está, bueno, ahí lo tenemos, Cristian Álvarez, lo ven desde su pantalla al lado izquierdo de anteojos, técnico, investigador, extensionista, un tipo full time en el INTA General Pico, ingeniero agrónomo, Master of Science, doctor, justamente el que nos va a hablar hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Cristian? Muy bien, muy bien. Agradecidos por la invitación a la empresa y bueno, y a ustedes por acompañarnos. Impecable, bueno, muchísimas gracias. Y lo tenemos a Nicolás Rullet, que está en Lincoln en este momento, es el gerente de desarrollo de CKC, ingeniero agrónomo también. Nico, ¿cómo andás, maestro? Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Muy impecable, bien. Impecable. Muy contento de estar acá. Nico, yo quisiera que vos hicieras un poquito la introducción del valor de esto que yo tiré un poquito, porque estos son tres tardes que nos vamos a encontrar, 3 grandes temas. Pero quiero tirarte a vos porque no lo tenés. Hay 375 personas en este momento conectadas. Quiero mandar un saludo especial no solamente a las 14 provincias que están conectadas en este momento. Acá ustedes saben que en internet se sabe todo, aparte la gente se registra para este evento, pero 374 personas es mucho. Un montón de provincias conectadas y además quiero mandar un saludo muy especial a nuestros hermanos latinoamericanos, productores y técnicos de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay. Incluso quiero mandarle especialmente porque le mandé a muchos grupos WhatsApp mío, un grupo que tengo de ganaderos latinoamericanos que sé que muchos de ellos se han anotado. Dicho esto, Nico, contanos un poco cómo viene la mano en todo este nuevo ciclo de CKC. Bueno, la idea de este ciclo de charlas, como vos dijiste, estos 3 jueves que vamos a estar trabajando, es tratar de integrar distintos conceptos para poder hacer un manejo sustentable de nuestros suelos, ¿sí? En esta primera instancia vamos a estar con el ingeniero agrónomo Cristian Álvarez, trabajando en lo que es física de suelos. El jueves que viene vamos a estar trabajando con Luis Ventimiglia en lo que es fertilidad biológica de los suelos. Y finalmente vamos a estar trabajando con Hernán Saiz Rosas de INTA Balcarce, con lo que es fertilidad química y diagnóstico de fertilidad química de los suelos. Nosotros creemos desde CKC que es muy importante empezar a manejar, a integrar conceptos para poder vencer muchas barreras y muchas brechas de rendimiento que hoy estamos teniendo en nuestros sistemas. Y qué mejor que hacerlo con especialistas de la talla de estas personas con las que vamos a hablar. Impecable, Nico. Bueno, le vamos a contar a la audiencia que vamos a tener una charla de media hora, más o menos, que nos va a dar justamente el ingeniero Cristian Álvarez. Vos podés hacernos preguntas, sí, porque de nuevo estamos en vivo, así que ahí al lado tenés justamente, correr la pantallita, vas a ver que podés hacernos preguntas. Las preguntas nos llegan acá, hay un equipito en el back office de técnicos que van a ir haciendo la selección. Yo se las voy a ir pasando. Lo mismo si tenés alguna pregunta que tenga que ver con temas técnicos, temas de desarrollo, temas aplicados a tu geografía que tengan que ver justamente con la tecnología de productos que tiene CKC para la tecnología justamente de manejo que nos va a costar Cristian Álvarez. La charla de Cristian Álvarez se titula Fertilidad física del suelo y su relación con el rendimiento en trigo. Importante, ¿no? Cristian, te dejo el público para vos, las 374 personas. Vos sabés que a veces a mí me encanta esto, ¿no? Porque uno cuando mira 374 personas, qué sé yo, no sé, ¿viste? La bolsa de cereales, el salón de arriba más el de abajo que tiene más o menos 140 butacas, ¿no? La bolsa de comercio de Rosario, por decir. Es 4 veces el Salón San Martín que está acá en la bolsa y debe ser seguramente grande como la carpa o más que la carpa ahí de la Sociedad Rural
de General Pico, donde seguramente hablaste. Así que bueno, no te quiero dar adrenalina, pero hay mucha gente viéndote. Bueno, no, la verdad que, como te decía hoy, un placer de poder compartir con ustedes y con el público presente algunas ideas, digamos, asociadas a este tema, digamos, que es la física del suelo y la relación con rendimiento, ¿no? En este caso con rendimiento de trigo. Siempre que le hablamos de física, de química, de biología, siempre, digamos, es como que nos genera cierto temor, ¿no? Estamos más acostumbrados a hablar de kilos de fósforo, kilos de nitrógeno, y no estamos tan, digamos, relacionados con el tema de la fertilidad física. Y la fertilidad física, si bien tiene varias aristas, una de las principales y que define, digamos, un sistema de producción es el tema del agua, ¿no? Y vamos a hacer mucho hincapié en la ruta del agua, desde que la captamos, desde que entra dentro de ese suelo y después, digamos, cómo la usamos. Y por eso siempre me gusta arrancar con este tipo de slide, donde uno de los propósitos que tenemos dentro de la institución, y además de acompañar a los productores, a los colegas, es desarrollar, como dice ahí, conocimiento, capacitar en recursos, digamos, para la gestión del agua, en producciones de secano principalmente, identificando, estableciendo un orden jerárquico y categorizando, digamos, los diferentes indicadores que condicionan la eficiencia en el uso del agua. Decimos que trabajamos a domicilio, porque para entender, digamos, qué está pasando con este recurso y cómo le afecta, digamos, el manejo, es importante, digamos, atenderlo al paciente acá. Por eso siempre hacemos un viaje. Ese viaje, digamos, está muy asociado al proceso, digamos, asociado a la captación. Vamos a ver, digamos, que cuando hablamos de captación del agua, o sea, cómo entra ese agua dentro del sistema, en la Argentina, a nivel, digamos, promedio de nuestros sistemas de producción, estamos capturando alrededor del 60%, 65% de lo que nos cede la naturaleza. Y eso, digamos, hace que en muchos lugares el rendimiento de los cultivos se ve afectado, asociado, digamos, a uno de estos factores, como es la captación. Otro proceso, digamos, que está alterando todo el tema de dinámicas es el tema de la distribución. El agua llega a superficie, no puede entrar porque, digamos, hay problemas asociados a física del suelo, que es lo que estamos hablando ahora, principalmente porosidad, estructura. Se empieza a distribuir mal, que hay lugares donde entra más agua de la que realmente me llueve, y esto está asociado, digamos, a que el agua empieza a correr. En lugares donde tenemos poca pendiente, en general se empiezan a formar algún tipo de charcos en depresiones. En lugares donde tenemos pendiente, el agua empieza a correr y obviamente empieza a generar conflicto en ambientes más bajos. Una vez que el agua entra, que la captamos, que se distribuye, digamos, se empieza a distribuir en el perfil, obviamente va a depender de cómo estamos manejando, digamos, una de las variables principales de los cultivos, que es la profundidad efectiva. Y eso siempre está dependiendo principalmente de una de las variables que manejamos en nuestros sistemas, que es el tema del cultivo, el ciclo. Hay cultivares de ciclos cortos con menor desarrollo de raíces, cultivares más largos, que pueden llegar, digamos, a explorar las raíces explorar alrededor de 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 40, cuando, digamos, ciclos cortos, usados, digamos, hablando de trigo, podemos llegar a metro 20, metro 40. La otra variable que generalmente nos acompaña dentro de la física y que genera, digamos, algún tipo de escenarios positivos o negativos es el tema del agua de segunda oportunidad o el agua de napa, que está fluctuando en nuestros sistemas, que es cada vez más evidente, que se está, digamos, evaluando y chequeando cuáles son los atributos positivos y los negativos. Acá puse dos imágenes, una donde me genera algún tipo de sal, sal, digamos, más poco soluble, que en general precipita rápido y me genera, digamos, macetas chicas en nuestros sistemas, y sales, digamos, que también aparecen asociados a esa napa por capilaridad,
que pueden estar, digamos, llegando a superficie o generar, digamos, ese potencial osmótico negativo en profundidad, y también, digamos, genera un valor negativo en muchos sistemas para, digamos, afectar la eficiencia del uso del agua, lo que es productividad física y productividad económica, como vamos a ver. Por eso estamos trabajando y haciendo mucho esfuerzo en los cultivos de invierno para tratar de mejorar la cobertura, y a través de la nutrición, que va a ser la nutrición química, digamos, que va a ser uno de los pilares de estos 3 encuentros, tratar de mejorar, una vez capturada el agua, transformar ese forraje, digamos, en una buena cobertura, y por qué no producir, digamos, esas diferencias importantes en lo que es grano, en la zona, digamos, donde nos estamos manejando. La producción de grano de trigo van desde los 5 kilos por milímetro a los 12 kilos por milímetro. Y esto está muy asociado a manejo, y por eso me parece más que oportuno que hoy podamos estar hablando del agua como eje central de un sistema de producción. No solamente desde la productividad física, como la que hablábamos recién, 5 o 12, sino desde la productividad económica. ¿Cuántos pesos diferenciales nos genera el buen manejo por cada milímetro que nos ofrece, digamos, nuestra naturaleza en secano? Habiendo dicho esto, una de las cosas importantes que tenemos y que en general el productor está definiendo y que depende mucho de la física, y asociado a eso al tema de cómo estamos manejando el agua, es saber, digamos, sobre qué estamos apoyados. Si estamos apoyados sobre suelos arenosos, con poca capacidad de retención, suelos, digamos, más finos, con mayor capacidad de retención, o ambientes que nos pueden empezar a limitar en profundidad, con napas colgadas, o con napas, digamos, asociadas a algún proceso químico importante de deterioro físico de los suelos. Por eso es importante reconocer, identificar y caracterizar cada uno de los escenarios productivos que nos acompañan en cada sistema de producción, y en eso, digamos, vamos a hacer mucho hincapié en este tiempo que nos toca, digamos, desarrollar. Siempre que hablamos de capacidad, digamos, de retención de agua, estamos hablando, digamos, de la cantidad, se asocia mucho, digamos, con las partículas, con la textura. Siempre hablamos de arcilla más limo, digamos, como variables de capacidad de retención. Desde ambientes que retienen poca humedad por agua, digamos, disponible, asociado a las texturas muy arenosas, a texturas más finas, están limitadas en cada uno de los ambientes. Puede ser el este de La Pampa, el oeste de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, el norte, digamos. En el norte estamos, digamos, trabajando bastante en el tema de caracterización y desarrollo, digamos, de tecnologías y manejo para mejorar, digamos, la eficiencia de conversión de agua. Por eso, digamos, cada uno de los escenarios productivos nos empiezan a marcar diferentes tipos de cruces, desde cruces con poco desarrollo productivo y con el cual el agua de lluvia nos tiene que acompañar con mayor frecuencia, a ambientes por cruces. Las cruces verdes me habilitan muchas veces a tener, digamos, ese desarrollo productivo importante, y que lo vamos a ver cómo condiciona a nivel de rendimiento y a nivel de productividad. Simplemente para mostrar escenarios productivos desde el norte, desde el sur que nos acompaña también en cuanto a macetas, digamos, asociadas a características físicas, genéticas, que nos empiezan a limitar, como son, digamos, los carbonatos de calcio en sus diferentes componentes. ¿Por qué hablamos del agua? El agua, digamos, como eje central de nuestros sistemas de producción y como eje de la física del suelo y de la producción de los cultivos. Fíjate que en general, digamos, el cultivo de trigo, por ejemplo, el agua nos está explicando alrededor de un 80% de la variabilidad de la producción. ¿Por qué es importante, digamos, tenerla en cuenta, y por qué es importante todo el desarrollo físico asociado, digamos, a la capacidad de captura, almacenamiento y uso de ese agua? Por esto, digamos, porque el agua nos está explicando el 80% de la variabilidad de los rendimientos, en este caso de trigo, pero si lo llevamos a cultivos en general, el agua nos está explicando entre el 60 y el 80% de la variabilidad de la producción, y por eso
el eje de esta reunión está centrado, digamos, en el manejo de este recurso. Por eso hablamos de no solamente cuánta agua tenemos, sino también, digamos, cómo podemos mejorarla, esa productividad, a través de la eficiencia de uso, a través de la nutrición o a través, digamos, de algunos recursos que tenemos asociados a manejo. Simplemente siempre decimos y mostramos algunos escenarios productivos en cada campaña o pre-campaña en diferentes zonas del país. Estamos evaluando a través de este arma mortal que tenemos dentro de los sistemas de producción, que se llama Barreno. Le estamos dando identidad a la principal variable que tenemos que define, digamos, rendimiento, como es, digamos, cuánta agua tenemos en nuestros suelos, desde perfiles que pueden estar cargados, como es el caso o perfiles, digamos, que pueden tener humedad en superficie, pero en profundidad no, y eso, digamos, nos habilita o nos deshabilita, digamos, la incorporación de un cultivo o, digamos, de la demora en implantación del mismo, el manejo, digamos, bajar densidad, reducir alguna estrategia de nutrición, etcétera, etcétera. Simplemente para contarles, digamos, que frente a cada campaña nosotros estamos trabajando, digo, como grupo. Hay un grupo grande a nivel Argentina de INTA y de instituciones, digamos, que se anexan a este tipo de estrategia, que es el tema de cómo estamos manejando el agua en nuestros sistemas y para qué, digamos, estamos construyendo esto. Simplemente para mostrarles algunas cosas que venimos generando, digamos, como grupo. El año pasado, asociado, digamos, a las desuniformidades que había en cuanto al agua, digamos, en los perfiles, desde el agua, digamos, con 30 milímetros a la siembra, 60, 90, 100, 200 milímetros, en algunos casos, digamos, asociados a la presencia de APA, hicimos cálculos de probabilidad. Si nos llovían, digamos, si partíamos con determinado recurso hídrico y nos llovían en los periodos críticos determinada cantidad de milímetros, de 30 milímetros a 150 milímetros, y ustedes verán, digamos, en función del agua a la siembra y de la probabilidad de que se dieran esos 90, 120 milímetros, fíjense ustedes la productividad física, en el caso del cultivo de trigo, que podíamos generar en diferentes tipos de ambientes. Si eso lo llevábamos a diferentes profundidades de napas que se registraban dentro del metro 50, hasta los 3 metros, eso, digamos, nos habilitaba a tener diferentes probabilidades de rendimiento que estaban asociados, digamos, a este recurso, que es una de las variables que más limita en los sistemas de producción. Como les decía, siempre es importante conocer lo que nos limita para poder, digamos, avanzar sobre estrategias de manejo. Acá les presento algunas imágenes asociadas principalmente a el tema del agua. El agua donde hay perfiles que se empiezan a desacoplar, asociadas a algunas variables genéticas o betexturales. Agua que no entra o que perfiles secos, digamos, limitados por toscas. Cada uno de esos escenarios nos permite generar diferentes estrategias de manejo asociado, digamos, a momentos, fechas, genotipos, como vamos a tratar de contarles en estos 30 o 40 minutos que tenemos. Simplemente para mostrarles diferentes escenarios que se nos vienen generando en nuestros sistemas de producción y que son importantes de reconocer para ver, digamos, cómo atenuamos, cómo reducimos el impacto negativo que pueden generar cada uno de ellos, simplemente trabajando, digamos, desde el escenario del agua. Conocer cómo estamos para modificar lo que nos condiciona, siempre decimos, son, digamos, parecen frases armadas, pero en realidad lo que tratamos son de reconocer algunas variables físicas que nos pueden condicionar, como les decía hoy, los procesos de captación y movimiento de agua interno dentro de los suelos. Suelos que tienen este tipo de características, en general, estamos perdiendo, para que ustedes tengan una dimensión, entre un 60 y un 70% de la capacidad que pueden realmente tener nuestros suelos de administrar agua, primero de cosecharla y después de transferirla, porque en definitiva, imagínense ustedes que si el agua no puede ingresar a través de esos poros que están condicionados,
el agua se mueve por poros de 30 a 40 micrones, imagínense que las raíces necesitan en su dimensión alrededor de poros de 100 micrones, o sea que 3 veces más grande. Lo cual ustedes pueden observar en nuestros sistemas o en diferentes sistemas este tipo de escenarios que pueden condicionar fuertemente, digamos, la respuesta productiva de varias situaciones. Por eso es importante dimensionar a través de diferentes indicadores. Uno puede ser el visual, a través de una pala, descalzar y visualizar, digamos, las estructuras de estas laminares, y la otra, tratar de interpretar a través de diferentes herramientas, por ejemplo, mapas que se generan a través de diferentes colegas y que van a ser, digamos, motivo de este ciclo de charlas, como por ejemplo Sáenz Rosa, donde, digamos, las estrategias de la nutrición, digamos, como una de las variables desencadenantes de mejoras físicas productivas, digamos, del agua. Simplemente para mostrarles, digamos, que este tipo de escenarios es, digamos, cada vez más frecuente, es más visible dentro de nuestro sistema y la verdad que nos está condicionando fuertemente, principalmente en esa variable que hoy analizábamos al principio, que es la cosecha del agua y la profundidad efectiva de raíces, que muchas veces se ve condicionada por una doble o triple maceta, que nos empieza a limitar la productividad del cultivo. Simplemente para que ustedes observen, campos que son, digamos, situaciones que son hermanas y que están divididas muchas veces por diferentes propietarios, ambientes que venimos siguiendo desde hace ya 10 años, que evaluamos la cosecha de agua en estas dos situaciones, alambre de por medio, ambientes donde nos llueven 900 milímetros y estamos cosechando alrededor de 820, 830 milímetros, y ambientes que, si bien reciben 900, en realidad están capturando alrededor de 560, 530, dependiendo intensidad, dependiendo la distribución de ese agua, pero que la productividad, digamos, asociada a este recurso, no solamente nos marca el impacto sobre el agua, sino también sobre el tema de distribución de raíces, y así como nos condicionan las raíces, también está condicionando, digamos, la capacidad de captura de carbono, la cual, digamos, modifica la materia orgánica y ese recurso tan importante que tenemos para anclar nuestros suelos, generar esa porosidad visible y la transferencia de ese agua para mejorar la productividad de los cultivos. Para que ustedes tengan una dimensión, en este tipo de situaciones es donde hemos medido esos 5 o 12 kilos de grano de trigo asociado, digamos, al recurso agua, principalmente porque la genética es la misma, los niveles de nutrición son lo mismo, y lo que nos está modificando en general es la cosecha y la administración de ese recurso tan importante como es el ejercicio del agua. Para que ustedes vean, digamos, algunas alternativas que se están generando, digamos, el uso de diferentes herramientas verticales, pinceles, paratiles, subsoladores, para, digamos, abrir parte de esa porosidad, generar esa porosidad de nuevo y ver el efecto del componente rendimiento sobre el cultivo. Ejemplo, digamos, norte de La Pampa. Ejemplo, digamos, otros escenarios productivos más hacia la zona centro de La Pampa, donde trabajamos con subsoladores. Esos subsoladores, digamos, combinados con bioestimulantes para ver, digamos, cómo se asociaban la estrategia del rendimiento, simplemente para mostrarles algunos números, sin descompactador, descompactado y la estrategia de las combinaciones con los bioestimulantes, todos los escenarios que podamos trabajar y desarrollar dentro de estos, digamos, escenarios son importantes para mejorar la productividad física y económica, digamos, del agua que estamos trabajando. Simplemente para mostrarles el agua, digamos, como eje, en realidad uno lo podría reconocer a través de golpe de vista, como les decía hoy, a través de una pala, o ponerle, digamos, algunas dimensiones al entender, digamos, la física del suelo como movimiento de agua, entrampando. Esto, digamos, el agua debería ser como una persiana, debería entrar, digamos, mojando el perfil, y sin embargo, lo que está haciendo el agua en este caso, digamos, es moverse hacia los costados, en forma tangencial,
Con lo cual, uno lo que observa, digamos, en superficie es que en esos ambientes hay encharcamientos. En el caso de, como decíamos hoy, que no tengamos mucha pendiente, hay encharcamientos superficiales. Y en el caso de tener pendiente, hay movimientos, digamos, a situaciones más bajas. Para mostrarles algunas variables que hemos medido, digamos, asociadas a la infiltración, en ambientes donde estamos con problemas de compactación, como en este caso, fíjense ustedes el movimiento, la tasa de entrada del agua, alrededor de los 60, 70, 80 milímetros en una hora, mientras que cuando generamos esa apertura de ese suelo asociado, digamos, a alguna herramienta, fíjense ustedes cómo mejoramos. Los dos, digamos, fueron a trigo. El trigo rindió esos 5 kilos por milímetros y el trigo acá rindió esos 12 kilos por milímetro. Después veremos, digamos, si esto es lo que debemos hacer en todas las situaciones o en qué situaciones lo debemos hacer para tratar de mejorar una de las variables fundamentales como es el tema del recurso hídrico. Simplemente para volver, hoy, digamos, se habla mucho de manejo sitio específico, se habla mucho de manejo por ambiente, asociado a altimetría, asociados a mapas de rendimiento, pero simplemente, digamos, por ahí muchas veces nos olvidamos de que en cada uno de esos ambientes pueden aparecer cosas que nos hacen alterar la dinámica de este factor, que generalmente nos está marcando, digamos, ese impacto productivo asociado al agua, que es importante reconocer, por eso lo traigo de nuevo, digamos, a este tipo de escenarios, el tener en cuenta qué textura, qué profundidad efectiva tiene ese perfil, nos permite a nosotros o nos habilita a hacer algunas cosas que son importantes, digamos, para mejorar el rendimiento. Ejemplo, hay zonas donde la tosca, por ejemplo, ese carbonato de calcio está cerca de la superficie, donde podemos ver, digamos, rendimientos promedios asociados a situaciones de ambientes, fíjense, en ambientes menores a 80 centímetros o mayores a 1,20 m, el impacto que tiene el ambiente sobre la productividad. No le estoy mostrando nada nuevo, le estoy mostrando trabajos, digamos, antiguos, donde reconocíamos esas variables, donde a esas variables las queríamos mejorar con algo de nutrición y que teníamos respuestas, y en otros, digamos, la respuesta estaba condicionada principalmente a la disponibilidad de agua de esa maceta. Hoy, digamos, asociado a estas variables que se vinieron observando durante muchos años, estamos trabajando en ese manejo por ambiente y en estas estrategias, digamos, de tratar de trabajar la genética como un recurso estratégico desde el punto de vista productivo. En estos escenarios, digamos, lo que me marca es un rendimiento asociado a alta tecnología y un rendimiento a baja tecnología. Fíjense que cualquier respuesta a nutrición que le van a mostrar seguramente en las próximas jornadas, están muy acentuadas y muy dependientes de la genética que estamos utilizando. Por ejemplo, Baguette 750 respecto a situaciones, digamos, del 360 como ACA. La variabilidad, esto nos está marcando un rango productivo en la misma situación, en el mismo ambiente. Este ambiente, digamos, que en general tiene APA, que tiene, digamos, recursos importantes para administrar producción. Fíjense en la genética el impacto que tiene. En otros ambientes, donde la genética también tiene su impacto, pero fíjense en que las brechas productivas en ese tipo de ambiente se empiezan a estrechar y que los pisos de producción, digamos, son más bajos, dependiendo obviamente del ambiente productivo. No estamos descubriendo nada nuevo, ya lo habíamos visto en la transparencia anterior, pero simplemente acá le estamos agregando un componente genético, un componente, digamos, que en estos momentos el mejoramiento está generando, digamos, esa variabilidad, ese rango, esas brechas productivas que tanto se habla, que muchas veces para darle, digamos, un número, una magnitud, digamos, debemos probar la misma genética en diferentes tipos de escenarios. Eso, digamos, muy asociado al genotipo ambiente, hoy se habla mucho de eso,
Los rangos de variación y la productividad obviamente están condicionadas o modificadas por el eje productivo asociado, digamos, al recurso hídrico, pero también, digamos, esa respuesta asociada a la nutrición que nos está mejorando en algunos materiales con un rango mucho mayor. Simplemente para mostrarles el comportamiento de otra variable importante, siempre hablamos de rendimiento y poco hablamos de calidad, cómo la condiciona el ambiente frente a los mismos recursos, digamos, de nutrición. ¿Cuál es la brecha que me marca, digamos, no la tecnología, sino el uso, digamos, el recurso hídrico frente a los escenarios, digamos, productivos? Fíjense en los mismos materiales, cuáles son los rangos de producción, digamos, de proteína para cada una de las situaciones y cómo, digamos, cada uno de ellos tiene una fuerte caída asociada, digamos, a una mejora en productividad, pero un cambio importante, digamos, asociado, digamos, a la calidad de ambiente. La otra variable que nos permite ordenarnos y generar, digamos, algunos atributos importantes es el tema de la fecha de siembra, en materiales de ciclo cortos, de ciclos largos, en ambientes de baja y de alta productividad. Yo para que les muestro esto, porque frente al mismo ambientes, digamos, que uno puede trabajar, ¿qué pasaría, digamos, por ordenar fechas de siembras tempranas para nosotros, fechas de junio, o fechas más intermedias o demoradas como las de julio, frente digamos, a los recursos que tenemos para cada momento de siembra, ¿no? Fíjense ustedes que en promedio podemos estar arriba de los 4.000, 5.000 kilos, y en ambientes, digamos, en el mismo ambiente, pero por cambio en la fecha de siembra podemos estar limitados a la mitad casi, como productividad, digamos, de este tipo de escenarios. Estamos hablando del mismo ambiente, por estrategia de manejo, cuánto estamos afectando el recurso producción. Esto es importante para, digamos, generarlo para diferentes escenarios productivos de la Argentina, porque nos permite, digamos, ser lo más eficiente en el uso, digamos, de las tecnologías disponibles para, digamos, mantener uno de los recursos fundamentales que es la productividad de nuestros sistemas, no solamente por la renta, sino por la calidad productiva que la misma genera, digamos, asociada a la producción de biomasa. Simplemente para mostrarles sitios de alta y de baja productividad para el mismo recurso, solamente cambiando, digamos, la fecha de siembra. Otro escenario que se nos presenta con alta frecuencia es el de tener, digamos, uno de los indicadores físicos importantes como es digamos, el IMO, que relaciona la materia orgánica con la textura. ¿Y por qué relacionamos la materia orgánica con la textura? Para tratar de evacuar, digamos, el efecto textural de nuestro sistema. Ese indicador nos está permitiendo determinar si hay problemas físicos cuando está por debajo de ese valor de 6 o sin problemas físicos cuando está por encima de 6. La otra variable que muchas veces nos condiciona es el tema de la productividad, es el tema del fósforo. El fósforo, digamos, como eje, que lo van a observar también y lo van a discutir en las próximas reuniones. Pero lo que les quería mostrar acá es que estos dos indicadores nos marcan 4 escenarios productivos importantes, ambientes donde tenemos problemas físicos y a su vez limitantes químicas, ambientes donde no tenemos problemas del recurso fósforo, pero tenemos problemas físicos, situaciones ideales, donde no tenemos problema de ninguno de los dos, y situaciones donde el problema no pasa, digamos, por un problema físico, sino que pasa por un problema químico. Y este tipo de escenario se repite con bastante frecuencia en los diferentes grupos de productores, diferentes establecimientos, diferentes ambientes que tenemos en nuestro país, y que muchas veces queremos comparar qué le está pasando a García, a Álvarez, a Pérez, con la misma genética, y obtenemos diferentes tipos de eficiencias asociadas al fósforo, asociadas al nitrógeno,
esta es una de los escenarios que nos permite a nosotros ordenar a los productores por problemas, digamos, asociadas a la física y no a la química, asociadas a los dos, a la física y a la química, y asociados principalmente a componentes químicos. ¿Cómo estamos actuando en este tipo de escenarios? Y para que ustedes, digamos, puedan observar, lo que estamos haciendo es generar algunas situaciones, como en este caso, no aportando fósforo o aportando fósforo en esas cantidades, 60 kilos en este caso de MAP o 120 kilos de MAP, para que ustedes vean respuestas productivas. Esas respuestas productivas repetidas en los años, este caso este ensayo lleva alrededor de 6 años, nos ha permitido no solamente observar las producciones de trigo en este sistema o en este ambiente, por ejemplo, Eduardo Castel, La Pampa, frente a las diferentes estrategias de nutrición, sino que también nos ha permitido ver que el eje de la nutrición, en este caso fósforo, nos está permitiendo valorar, digamos, una de las variables físicas más importantes como es la cosecha del agua. Fíjense ustedes, la infiltración acumulada en ambientes donde no ponemos fósforo, ponemos todo el nitrógeno, todo el azufre, todo el zinc, digamos, en todas las parcelas iguales, lo único que diferenciamos son esos 60 o esos 120 kilos de MAP que en el tiempo, promediando, digamos, las diferentes situaciones, nos dan 10 kilos por año o 24 kilos por año, pero fíjense ustedes el impacto que están teniendo sobre la dinámica del recurso principal que tenemos en los sistemas, que es el tema del agua. Pasamos de esos 30, 40 milímetros hora a esos 120 o 150 milímetros solamente por la mejora que hace ese fósforo unido, digamos, a esa estructura que empieza a formar en la planta, hacia arriba y hacia abajo, generando esa porosidad y esa mejora en el sistema de producción, no solamente en el rendimiento, sino también en variables asociadas a la física del suelo. Simplemente para mostrarles esos escenarios, digamos, asociados a manejo de nutrición, es lo que nos están generando, digamos, esos 5 kilos por milímetro o esos 12 kilos por milímetro frente al mismo material, frente a la misma estrategia. O sea, no solamente es productividad total, sino es mejora también en un recurso que está siendo limitante en muchas zonas de nuestro país, que es el tema del agua, no por cantidad, sino por captura, y que muchas veces lo estamos asociando al uso de ese nutriente con otras variables, como mostrado hoy, materia orgánica joven, y vemos, digamos, que en función de esos posibles escenarios que se generan, con baja disponibilidad de nitrato inicial y baja nivel de materia orgánica o alta materia orgánica, cuáles son las bases de techos de producción o de producción promedio que podemos generar en ese tipo de situaciones, o en situaciones donde mejora la disponibilidad inicial y donde, digamos, la combinación de esos escenarios asociados a la materia orgánica nos permiten, digamos, aumentar esos promedios, mejorando, digamos, fíjense, en niveles bajos, cuando el recurso es escaso, asociado principalmente a limitantes físicas que generan, digamos, un deterioro importante y que, fíjense ustedes, baja la eficiencia en el uso del agua, a esos 6 kilos o esos 10 kilos que puedo estar transformando asociados a productividad. Simplemente para mostrarles estos recursos, digamos, asociados a nutrición y ambiente, nos están permitiendo capturar diferentes niveles de productividad, diferentes escenarios asociados a calidad de esas variables que estamos, o esos escenarios productivos que estamos generando, desde esas estrategias en eficiencias hasta mejoras en la productividad asociada, digamos, a los ambientes, y por eso la importancia de tratar de entender y de comprender qué es lo que tengo por debajo de ese sistema productivo que se llama suelo, que muchas veces está condicionado o está limitado por esa cosecha de agua o esa eficiencia en el uso del agua que no estamos dándole, digamos, la importancia necesaria
la importancia, digamos, que amerita. Simplemente para mostrarles el impacto que tiene sobre variables productivas de calidad panadera, asociadas a fertilizaciones con nitrógeno, con azufre, que permiten, como dice ahí, mejorar el rendimiento y la calidad productiva o la calidad comercial de ese recurso. Que simplemente, para terminar, quería mostrarles que frente a la misma tecnología, frente al mismo uso, por el efecto de la tecnología, de fechas de siembras tempranas, de fechas de siembras tardías, de alta producción o de baja producción, lo que estamos castigando no es solamente rendimiento, sino que muchas veces estamos condicionando también la calidad proteica, digamos, de ese recurso, que en este caso se llama trigo, pero que en la soja será el aceite o la proteína, y que en el girasol será el aceite, pero que cada uno de esas características tiene un porqué y un para qué, digamos, de reconocerla, para darle, digamos, viabilidad. Simplemente mostrarles, digamos, que para ir finalizando, que tenemos una oportunidad más que importante para diferentes zonas de nuestro país, donde tienen el recurso hídrico napa cercana, donde el trigo es uno de los cultivos que mayor tolerancia a anoxia tiene, digamos, respecto a otros, como soja o maíz, que nos brinda, digamos, cierta seguridad de productividad en escenarios que tengan este tipo de características y que hacen, digamos, una herramienta que la tenemos al lado y que la podemos utilizar, que tenemos mucha información para habilitar frente a este tipo de escenarios cómo deberían ser, digamos, los momentos de siembra, las densidades, las estrategias de nutrición, que seguramente tendrán acompañada en esta, digamos, y en las próximas jornadas por diferentes estrategias de manejo. Muchas gracias y simplemente quedo a disposición de preguntas. No sé, Nico. Impecable. Excelente, Cristian. Bueno, desde acá con Nico te aplaudimos, en nombre de vos. Imaginate que este aplauso se multiplica por 370 personas. Míralo a Nico. Nico quedó pensativo ahí, viste, dando vuelta. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tratar de sintetizar. Acá el equipo ha sintetizado un poco. Vos a lo mejor tenés alguna también, Nico, para hacerle. Yo voy con la primera, que dice: ¿por qué existe tanta variabilidad de rendimiento entre lotes en la misma campaña? Mirá, una de las variables principales que está modificando esa variabilidad es el tema de las compactaciones. Lo que venimos caracterizando, digamos, a nivel de sistema o de ambientes es una de las variables que más altera la respuesta en rendimiento. Nos está condicionando no solamente productividad, sino en calidad. Hay en toda la zona, digamos, donde más influencia por ahí tenemos dentro del desarrollo, la calidad proteica, por ejemplo, es una de las variables que más se afecta, asociada a este parámetro. Por eso la física del suelo, como charlábamos con Nicolás cuando se estaban armando estos ciclos, es tan importante de reconocerla, ¿no? Y de darle esa identidad. Pequeñas cosas, digamos, que nos limiten en el proceso de captación, nos están limitando, digamos, en la capacidad de entrega de nutrientes también, porque vos imaginate que cada suelo que tiene estas estratificaciones, estas limitaciones en el perfil, está condicionando a que ese cultivo se exprese y genere, digamos, esa variabilidad que vos estás consultando ahí en las preguntas. Impecable. Nico, mira, acá hay una, voy a hacer una y una. Acá hay una que me llegó que dice, y me parece que lo vamos a adelantar, en realidad vas a adelantar un poquito lo que viene en la próxima. Dice: productos biológicos y promotores del crecimiento y su incidencia en la sostenibilidad. Yo supongo que juega mucho en todo esto, ¿no? En tratar de lugar, bueno, así como la anterior era variabilidad en rendimientos entre distintos lotes, bueno, la influencia por ahí de todo lo que tiene que ver con productos biológicos y con promotores de crecimiento en este caso. Tal cual decís.
la utilización de promotores de crecimiento y productos biológicos generan una simbiosis con el cultivo que permite una mejor generación de raíces, ¿sí? Y en función de eso tener una boca mayor, ¿sí? Si el cultivo, corregime Cristian, pero si el cultivo después no tiene la nutrición suficiente, muchas veces pasa que no podemos lograr sostener los rendimientos más allá de generar las estructuras para que eso pase. No obstante, nosotros estamos viendo que siempre con la utilización de bioestimulantes, con la utilización de aminoácidos y con la utilización de PGPR, lo que vemos es que tenemos una mayor exploración del perfil. Ok, perfecto, perfecto. Acá viene una pregunta desde Pringles. Mirá, me van llegando porque, claro, ingresan directamente desde la base de datos, ¿no? Dice, desde Pringles, ¿cómo mejorar la infiltración del agua en suelos planos que se empiezan a encharcar? ¿Cómo la ves, Cristian? Mira, en ese tipo de escenarios, y conociendo por ahí la zona, una de las variables que tenemos para mejorar la captación, uno se iría directamente a la labranza, digamos, para mejorar la infiltración, y puede ser una de las herramientas. Yo siempre le digo a los productores y a los colegas que el uso, digamos, del tren de siembra, esa turbo, digamos, que muchas veces la usan los productores solamente para cortar parte de ese rastrojo y que no se atore el tren de siembra, cuando se implementa como se debe implementar, puede ser una variable importante, digamos, de ingreso de agua al sistema. ¿Por qué? Porque hay una mejora, digamos, superficial en la captación, sobre todo, digamos, en el anclaje de raíces que vienen, digamos, asociados a una secuencia ordenada de cultivos. Esa es una de las variables. La variable turbo, la variable gramínea, la variable fertilización, principalmente fósforo con bioestimulantes que mejoran el desarrollo de la planta, sin duda que son estrategias interesantes para implementar antes de pasar, digamos, a herramientas más potentes. En general, cuesta, digamos, la regulación homogénea en todo el lote, y cuando hay cierta variabilidad, digamos, en ese paisaje de lomas y bajos, muchas veces estamos actuando bien sobre uno de los ambientes y mal sobre el otro. Por eso me parece que la variable más importante está en usar ese tren de siembra que, así como dice el nombre, lo debemos regular y lo debemos ordenar para que cumpla la función que tiene que cumplir. Impecable, excelente. Bueno, Graciela desde Jujuy dice excelente, me pone así excelente con letras grandes, me encanta gente que nos está viendo. Hacenos llegar tu mensaje, lo que vos quieras, porque está bueno compartirlo. Le quiero recordar a la gente también que esto es importante, y sobre todo para vos que nos estás mirando, que a lo mejor decís, uy, mirá, esto lo podría estar compartiendo con un amigo, con lo que sea. Bueno, todo esto lo vamos a editar. Así que las 3 conferencias, las 3 partes de este ciclo van a estar editadas, las vas a tener a disposición. El equipo de SKC lo va a subir a sus redes, lo va a subir a su sitio y todo. Así que bueno, muchísimas gracias, Graciela, desde Jujuy, que nos estén viendo. Cristian, otra pregunta, esta viene de Lobería, dice, ¿tenés datos de respuesta al encalado cuando baja la calidad del suelo por causa del uso de riego? Sí, estamos trabajando en esa temática. El uso del encalado es una estrategia súper interesante, principalmente conociendo algunas variables. La primera que debo conocer es el pH, sin duda. El pH me modifica, digamos, la disponibilidad de muchos de los nutrientes. Y una de las cosas que nos pasa, digamos, en riego es que, en general, el riego se hace con agua bicarbonatada sódica. Ese bicarbonatada sódica lo que está generando muchas veces dispersión en superficie y aumento del pH con baja disponibilidad de nutrientes, y que la forma de revertir ese tipo de situaciones es mejorando la tasa de transformación de biomasa, cantidad de raíces. Por eso aparece esa teoría del siempre verde, el por qué la estoy necesitando, principalmente cuando tengo aguas de calidades inferiores, o el uso, digamos, de estas enmiendas que muchas veces resultan
una variable importante para corregir un proceso negativo como es la alcalinización de estos suelos, ¿no? Siempre y cuando las napas no sean una limitante que estén muy cercanas a la superficie, porque si no, simplemente voy a corregir y se me va a cambiar de nuevo en función de ese ascenso capilar, ¿no? Impecable. Nico, acá hay una que habla de cuánto es la aplicación de productos biológicos que mejoren estas condiciones del suelo. Yo creo que tiene que ver un poco, me parece, con el nivel de adopción, ¿no? Yo diría, agregaría por ahí a esta pregunta que está escrita acá, el nivel de adopción de productos biológicos buscando esto, ¿no? La mejora, la estabilidad constante de los suelos, del sistema, etcétera. Bien, son todas tecnologías que están en avance, cada vez se están implementando más en el país. Y en cuanto a los momentos también de aplicación de estas tecnologías, es variable. Nosotros particularmente tenemos productos que son aplicados previos a la siembra al suelo, y también productos que son aplicados en la siembra, como son los productos biológicos o los bioestimulantes que van para la estimulación de la raíz. Ok, impecable. Bueno, hay muchas más. Yo le quiero decir a la gente que, bueno, en honor al tiempo que nos habíamos propuesto, voy a hacer la última. Les agradezco mucho. Les quiero decir que todo lo que nos están escribiendo los técnicos de CKC, el equipo justamente de desarrollo de Nico, se va a ocupar de hacerle llegar a cada uno, ya sea a través de sus propios técnicos, los de toda la red comercial y distribuidora de CKC. La última, de acá voy a elegir, hay 3 o 4 que son muy interesantes, pero elijo la última. Cristian dice, ¿cuál es el margen en zona de riesgo hídrico, entre paréntesis, napas, asociado al uso de cultivos de invierno? Esta enfoca justo en este momentum, ¿no? Claro, exactamente. Siempre que hablamos de riesgo hídrico, una de las variables que debemos elegir es el tipo de especie que vamos a seleccionar. El trigo tiene esa característica, digamos, que tiene una rusticidad importante al anegamiento. En cuanto a sales, es una de las especies que mejor se comporta, digamos, con triticales. Obviamente siempre uno, cuando empieza a tener napas de mala calidad y, digamos, sales en superficie, empieza a seleccionar la cebada como una alternativa, pero guarda, digamos, con algunos cultivos sensibles, como es la cebada, anegamiento por la tasa de pérdida, digamos. Hay muchos problemas, digamos, en el post, por no consumir, de esa eflorescencia salina que empieza a aparecer en superficie y nos empieza a generar algún tipo de complejidad, digamos, asociada a pérdida de superficie en sí, no solamente por transitabilidad, sino también por salinidad, que son importantes, digamos, de determinar. Por eso, digamos, la asociación de saber qué es lo que está abajo de lo que yo estoy produciendo, ¿sí?, en ese suelo, sea suelo, napa, es importante para ver riesgo hídrico, para ver riesgos de salinización y para elegir la mejor especie y el mejor momento para ser, digamos, incorporada dentro del sistema de producción que lo amerite, ¿no? Impecable, impecable. Bueno, excelente. Cristian, bien, ¿no? ¿La pasaste bien? ¿Te gustó? ¿No sentiste esa adrenalina, ¿no? De los 374 que nos están viendo, no, tranquilo. No, excelente, excelente. Gracias por la onda que vos le ponés a todo esto, y seguramente por el acompañamiento también de toda la gente que que está siguiendo, digamos, la jornada. No, la realidad, un orgullo. Nosotros venimos haciendo de estas jornadas. Cuando acá de la producción me dijeron 374, y además esto, hay varias maneras de medirlo. Lo bueno acá, ¿viste? Cuando vos vas a un salón grande, vas y contás, che, ¿cuántas hileras tiene el salón? ¿Cuántas butacas? Y más o menos sacás la cuenta y le sacás un pronóstico, los espacios vacíos. Acá todo está computado, ¿no? Primero por la curva de la cantidad de gente que va ingresando y todo, que por supuesto arrancó 7 menos 5 ya esa curva. Nosotros 7 y 3 minutos ya estábamos ahí, o sea que ya hay gente que estaba a tiempo. Me encanta también porque pensar que haya 12 provincias que nos estén mirando, por ejemplo este caso de Graciela de Jujuy que nos agradece, ahí me encanta, ¿no? Ustedes dos que son dos desarrollistas lo saben perfectamente, ¿no? Uno a veces estaba en un salón muerto de frío hablando de todo esto, qué sé yo, y la gente te bancaba.
Y ahora uno puede estar en su casa con un televisor, de repente con un celu puesto así al costado, como te guste, ¿no? Yo una charla que me gusta, en realidad pongo un buen televisor y me doy el gusto de escucharla y verla y todo. Y de paso, quiero de nuevo repetirle a la gente, esto va a estar editado, prolijo y todo. Una charla agronómica como la de Cristian, la realidad es impecable y yo creo que en momentos como este suma mucho. Nico, tenemos el próximo evento, el segundo de la semana que viene, así que listos, listo el equipo para arrancar con todo. Promotores de crecimiento, aporte de los microorganismos a la fertilidad del suelo y de los cultivos. Temazo que seguramente, Nico, estate listo porque va a haber, ya hoy me impresionó porque ya hubo gente que empezó a conceptualizar el tema de productos biológicos, ¿viste? Productos biológicos asociados a la problemática de las oportunidades agronómicas, edáficas que nos está planteando Cristian. Entonces digo, hay un puente conductor, ¿no?, de manejo que es espectacular, ¿no?, cuando hablamos de tecnología de manejo asociada a tecnología de productos. Así que con todo, ¿no, Nico? Tal cual. Esperamos con el ingeniero agrónomo Luis Ventimiglia. Nos vamos a encontrar la semana que viene para tocar esta temática que la verdad que es súper interesante y está creciendo cada vez más. Bien, impecable. Nicolás, Cristian, muchísimas gracias por esto. Terminamos justo, 8 en punto, somos acá, puntualidad total. Le queremos mandar desde ya muchísimas gracias a todos los productores técnicos que nos están viendo. Le pedimos a ellos también que lo vieron, que estén atentos porque les vamos a hacer llegar lo editado. Es un buen material realmente para compartir. Quiero agradecerle especialmente, muy especialmente porque en esto que es el campo, la agroindustria, incluso la profesión agronómica, nosotros siempre, desde hace años estamos tratando de trabajar en todo esto. Así que quiero mandarle especialmente un gran abrazo, felicitarlo al ingeniero Andrés Cogmuro, un gran emprendedor, un hombre que ha trabajado y trabaja muchísimo en todo esto, poniéndole mucha fuerza y bueno, demostrarle, ¿no?, con los números, con los hechos, que todo el trabajo que está haciendo CKC, sus productos, sus investigadores, la labor con el INTA y todo este equipo de desarrollo tiene sus frutos y justamente en esta campaña fina, sin duda, toda esta información nos va a ayudar. Te agradezco mucho con vos. De nuevo, el jueves que viene a las 19 horas nos encontramos en esto que es el ciclo CKC Online.